¿Qué tal? Buenos días. Se quiere armar nuevamente la población en comunidades. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana es un placer tener a mis hermanos en el periodismo. José Luis Sanz, director de el periódico digital El Faro. También es un verdadero placer tener a mi querido Sergio Arauz. Colegas, amigos, bienvenidos a República. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Bueno, recientemente hemos escuchado del presidente Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, de que busca que se haga nuevamente hacer o armar a las comunidades a la usanza quizás de los viejos tiempos, ¿no? Cuando teníamos a las defensas civiles, las patrullas cantonales o la descalza, como le decían también, ¿verdad? Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Gallegos la semana anterior. Esta gente se está armando no para crear grupos de exterminio o andar persiguiendo mareros, lo hacen como un mecanismo preventivo y de defensa por cualquier momento puedan ser atacados o buscados por los mareros, que en una legítima defensa de su persona o de sus familias, ellos, la Constitución y las leyes de la República les permiten actuar, incluso defenderse con armas de fuego. Bueno, José Luis, ustedes están metidos en la calle, reportan intensamente sobre lo que está pasando en el terreno. La pregunta es si esto sería conveniente o no, de acuerdo a lo que ustedes han visto. Bueno, no solo respecto a lo que, pensando en lo que sucede en las calles, pensando simplemente en los principios del marco constitucional que se ha tratado de crear desde los acuerdos de paz. Hace apenas unos meses estábamos celebrando los 25 años de los acuerdos, todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la Asamblea, digamos, con sus mejores galas, reivindicando los valores de esos acuerdos, pero parece que en realidad les importa muy poco, ¿no? Es las esencias de ese acuerdo. El principio de que el Estado recupere el monopolio de la fuerza. De hecho, el principio que está en los acuerdos de que la responsabilidad de la seguridad pública sea de una autoridad civil, alejándose del enorme peso que las Fuerzas Armadas tuvieron, en los diferentes grupos militares tuvieron en la seguridad antes de los acuerdos, que es algo que además poco a poco parece que se sigue olvidando, se vuelve a olvidar. Eso es lo que hay que reivindicar, ¿no? El hecho de que la gente se pueda armar y el hecho de que se reivindique eso como una solución, lo único que esconde es una especie de reconocimiento del fracaso de las políticas del Estado para garantizar la seguridad de la población. Y lo más absurdo es que lo haga alguien que es un cómplice político del actual gobierno, es decir, alguien que desde su bancada está respaldando el accionar del gobierno actual. Que lo dijera la oposición sería irresponsable, pero tendría un sentido político. Que lo haga Guillermo Gallegos es simplemente irresponsable. Sergio. No, a mí lo que me preocuparía es que esto tuviera eco en el partido de gobierno y en la bancada del partido oficial, porque yo recuerdo que hace cuando llegó al poder el FMLN, prometiendo un cambio con respecto a las políticas de seguridad del pasado, yo recuerdo que de hecho se anunciaba todo lo contrario, es decir, una política o una iniciativa para desarmar a la población. Y a mí lo que me preocuparía en este caso es que de cara a las próximas elecciones, que la gente, digamos, seguramente popularmente quiere defenderse o quiere, o sea, esta política o este dicho de que los buenos somos más y queremos enfrentarnos con los malos a balazos, yo creo que puede cobrar eco de cara a un año que estamos de unas elecciones en las que se van a empezar a decir demasiadas cosas, y yo creo que este tipo de iniciativas
eso es lo que me preocupa a mí. Se están viendo ya con una seriedad de que podemos terminar con una ley que autorice armar a las comunidades para defenderse de lo que se llaman los malos, entre comillas. Y también hay una iniciativa y un debate que está promoviendo, de hecho, la Asamblea Legislativa a través del presidente Gallegos de una reforma constitucional para la pena de muerte. O sea, son dos líneas que, como decía José Luis, creo que van en contra de los principios por los que hace 25 años, con los que hace 25 años se firmó la paz. Pero es que además van en contra de cualquier experiencia exitosa que podamos evaluar alrededor del mundo. Es decir, va en contra de la experiencia científica, va en contra de la experiencia política. Es decir, parte del problema del debate político en el país, en este tema es especialmente grave, pero sucede también en otros, es la superficialidad, ¿no? Es decir, se habla mucho de populismos, pero en realidad esto no deja de ser un populismo barato, ¿no? Tratar de generar una falsa sensación de seguridad y de acción en la población, cuando en realidad lo que estás haciendo no se basa en ningún tipo de experiencia exitosa, insisto, en ningún lado. Entonces, el absoluto desprecio por cualquier tipo de reflexión intelectual, de reflexión basada en experiencia, es algo que está contaminando nuestra política desde hace mucho tiempo. Parece que las ideas peregrinas y las que apelan a las emociones, a las sensaciones, en este caso de seguridad, son las que continúan no solo dominando el discurso político, sino dominando el debate público, y tenemos problemas muy graves, ¿no? A mí me parece que solo el hecho de que estemos discutiendo esto, en lugar de discutir y evaluar medidas y políticas estables, es un síntoma del problema. En el que cada trimestre, digamos, vamos a estar con el mismo debate del impago. O sea, ya llegamos a un impago, ya las calificadoras de riesgo nos pusieron en el peor de los lugares como deudores, y este año creo que es bien crítico, y el debate nacional debería, creo yo, ser cómo salimos de la crisis fiscal y de la crisis económica, que nos puede llevar a una crisis superior. Es decir, hay economistas que están hablando de que a final de año se van a tener que empezar a sacar los colones para pagar los sueldos de los empleados públicos. O sea, así de grave es la situación, y estamos hablando precisamente de que necesitamos armar a la población para que se defienda de los malos. Así de superficial es el debate, como decía José Luis. Entonces... Ahora, y esto da la impresión también, y el otro día, conversando con un colega de aquí de la estación, que vive en una colonia que es controlada en el oriente de la capital, me decía: eso ni siquiera es viable en todos los lugares, porque, por ejemplo, en mi colonia, si solamente nos reuniéramos un sábado en la casa comunal y se tocara la solución del presidente Gallegos, a las 2 horas o la familia ya no existe o los han sacado de la colonia. Parte de esto es la negación. Fíjate que es muy interesante. Hablas de este caso y ni siquiera has necesitado nombrar a las pandillas para que todos sepamos de qué estás hablando. Es decir, has hablado de una zona controlada. Es decir, estamos en un nivel de fracaso de las políticas de seguridad, no solo las de este gobierno, las del anterior y las de los anteriores. Es decir, vivimos en una cascada de irresponsabilidad política, sobre todo de falta de constancia y de falta de construcción sobre la base de lo anterior, que nos lleva a una situación en la que, a pesar de que los homicidios son menos que en años anteriores, recordemos que eran cotas escandalosas, es decir, no es que las cifras actuales sean las de un país sin problemas de seguridad, pero a pesar de eso, el problema de fondo no se soluciona. Es decir, la evolución de las pandillas sigue siendo hacia un mayor control. En algunos casos se empiezan a detectar algunos casos de más sofisticación empresarial, digamos, en el aspecto económico, todavía lentamente, pero sobre todo seguimos sin comprender la realidad que las pandillas imponen a la mayoría de la población en el país. Y entonces se desarrollan estrategias que todavía estamos a la espera de ver si dan algún resultado en términos de alterar realmente esa realidad, la realidad de control que tienen sobre las comunidades. Entonces, la ausencia de Estado, que es el problema, Guillermo Gallegos trata de solucionarla
con ausencia de Estado, es decir, haciendo que la población tenga que sustituir al Estado en la delicada y complejísima labor de seguridad pública. ¿Cómo echarle gasolina a un incendio? O sea, para solucionar un incendio, echar más gasolina, o sea, particularmente. Es absurdo, es irresponsable, y ya digo, que lo diga alguien que está ocupando temporalmente un puesto de esa altura, me parece que debería escandalizar a todos. Ahora, a mí me escandaliza, por ejemplo, que la respuesta, por ejemplo, vuelvo también al juego gobierno-oposición, en este caso, la respuesta de la oposición ha sido tremendamente tibia. Es decir, algunos diputados de Arena se han expresado en contra de esto, pero en general el partido guarda silencio. Es decir, estamos en una situación de debilidad tal de la reflexión en los partidos y de debilidad interna de los partidos y de tal preocupación ya por las elecciones que vienen, luego hablaremos de ello, que nadie se atreve a sentar cátedras, a sentar una postura firme y a reivindicar valores en un debate que necesita principios. Parte del objetivo del trabajo que se ha hecho con la policía, y que de nuevo es otro de los trabajos que está ahora mismo en riesgo en sus resultados, era lo que se ha tratado en los últimos 25 años de profesionalizarla. ¿Por qué? Porque la seguridad pública es compleja en democracia y en cualquier Estado, pero sobre todo en democracia, cuando lo que quieres es construir un nuevo marco de convivencia. La labor de seguridad pública es delicada. Por eso profesionalizas a la policía, por eso le das capacitación, y se supone que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Permitir que la policía se salga del marco legal, que es algo que ha pasado durante los últimos 2 años de una manera constante. Alentar incluso a la policía a ignorar los derechos humanos, como hizo el director de la Academia hace apenas 10 días o 2 semanas. Y que ahora el presidente de la Asamblea Legislativa envía el mensaje de que la población debe buscar soluciones alternas a la policía. Lo que hace es debilitar a la policía y debilitar el trabajo que se puede haber hecho en estos 25 años. A mí me parece que es alarmante. Ok, antes de continuar, Sergio, quiero que escuchemos también lo que dijo ya el ministro de Defensa, David Munguía Payés, y también el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Landaverde, sobre ese tema. Escuchemos. El tema de los grupos de autodefensa que colaboran con las autoridades es un tema que todavía lo estamos discutiendo nosotros en el gabinete de más alto nivel. Algunos de nosotros pensamos de que son convenientes estos grupos, otros que no son convenientes. Se discute si fueran convenientes, había que armarlos o mantenerlos desarmados. Lo que no debe permitirse es que hayan grupos de supuestos ciudadanos que se organicen para eliminar supuestos delincuentes. Es algo que debemos perseguir con la misma o, si es posible, más fuerza. Bueno, conociendo la realidad de nuestro país, no se puede salir de las manos de repente que armemos a la gente. Yo creo que sí. De hecho, en este país tenemos una experiencia de hace menos de 30 años, en donde ya existían estos grupos que se les salía de control. O sea, tú lo mencionaste al principio del programa. ¿Cuál es la experiencia que tenemos de las autodefensas en la guerra? O sea, gente de las comunidades abusando del control delegado que le había dado el Estado contra otra gente pobre, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que lo que acabamos de ver es un doble discurso. O sea, el general Munguía Payés lo que está diciendo básicamente es, eso lo interpreto yo, a mí me encantaría que existieran, pero en el gobierno todavía hay un debate. O sea, lo que hablábamos al principio de este programa era que no teníamos mucha claridad con el eco que iba a ser la declaración o el proyecto del diputado y presidente Guillermo Gallegos, y lo que veo ahora es que sí se están considerando seriamente, y como yo decía al principio, temería yo que en los próximos días el debate vaya en la medida de hacer una reforma de ley que permita esto. O sea, a partir de las declaraciones que vi del ministro, yo creo que ese sería el debate hegemónico que estaría privando el gobierno. Ahora, en el gran esquema de las cosas, José Luis, el punto es que, tú lo mencionabas hace unos minutos, es la ausencia de Estado que se quiere reforzar con más ausencia de Estado, es decir, armando a la gente. Entonces, en la experiencia de ustedes que están en la calle intensamente,
¿Estas medidas extraordinarias, estos planes del gobierno realmente están funcionando? Porque hemos visto, por ejemplo, y algunos toman esto como una medida de mejora, que ha bajado la cantidad de homicidios diarios, pero la pregunta es si han bajado porque hay más desaparecidos o han bajado porque simplemente ya se acentuó el control sobre territorios y por lo tanto no hay necesidad de luchar. Lo que pasa es que no es la única... o sea, esto no es una cuestión binaria en la que simple o sea, si una cosa sucede significa esto y si no sucede significa lo otro. Es decir, parte del problema es que seguimos evaluando las políticas de seguridad solo a partir del número de homicidios. Evidentemente, ojo, el número de homicidios es un indicador clarísimo. Es decir, el alza de homicidios significa un fracaso de por sí, porque quiere decir que están perdiéndose vidas humanas. O sea, ahí no hay discusión. Pero la evaluación de fondo de la estrategia o de una política de seguridad tiene que incluir más cosas. Sobre todo si hablamos, porque es que, de nuevo, lo omitimos todos, pero en el fondo, sincerémonos, cuando hablamos de seguridad en este país, en estos momentos, estamos hablando de pandillas. Porque en realidad de fondo estamos hablando de eso. O sea, cuando se habla de autodefensas nadie está hablando de defenderse frente a grupos de crimen organizado que se dedican al tráfico de personas o al tráfico de vehículos o al tráfico de drogas o al otro tipo de delitos asociados al crimen organizado. Ni estamos hablando de cómo prevenir las expresiones de violencia social, ni la violencia sexual, ni la violencia contra la niñez, ni la violencia... O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando simple y llanamente de cómo enfrentar el fenómeno de las pandillas. Y el fenómeno de las pandillas es complejo. Y los homicidios son una de sus expresiones y evidentemente si aumentan, el Estado tiene que reaccionar y está fallando. Pero que disminuyan no quiere decir automáticamente que el Estado y que las políticas están funcionando. ¿Por qué? De nuevo, porque las pandillas pueden estar cambiando su modus operandi. De nuevo, tú hablas de los desaparecidos, yo lo único que pediría es que también en eso nos acojamos a cifras, aunque haya subregistro, que hablemos de cifras, porque si no el problema es que estamos hablando en el abstracto, como en la tregua, cuando se quiso decir y se asentó en la mente de mucha gente que hubo menos homicidios porque hubo más desaparecidos y que entonces la suma, digamos, en realidad reportaba más violencia. Eso es falso, es decir, ninguna cifra, ni siquiera la de organismos como Medicina Legal, que adversaba la tregua, prueba eso. Es decir, que hubo una disminución de los homicidios durante la tregua es algo que yo creo que tenemos que aceptar como una realidad. Pues en este momento lo mismo. Asumamos incluso que efectivamente los homicidios han bajado. Muy bien, siguiente fase o siguiente punto. Primero, los niveles siguen siendo altísimos, pero segundo, el control de las pandillas no está debilitado. La evolución de las pandillas no está cambiando y sobre todo o no está cambiando en una dirección que suponga que van a ser más débiles. No se están incorporando menos jóvenes o no hay nada que lo indique. No están saliendo ni dejando la violencia o no hay nada que lo indique. Promesas de políticas de reinserción, que este gobierno las hizo, seguimos esperando. Políticas de prevención reales que ataquen el problema de raíz, seguimos esperándolas. Este gobierno, el anterior, asociaron fuertemente el tema de empleo a la cuestión de seguridad. Ahora, como la situación financiera y la situación económica del país es un desastre, lógicamente pues nadie quiere asociar el tema de empleo otra vez al tema de seguridad. Entonces, el problema es que el discurso sigue siendo parcial. Yo creo que bajen los homicidios es bueno. Y necesitamos que sigan bajando, porque además, en la medida en la que haya menos homicidios, el Estado, digamos, el engranaje del Estado se supone que puede funcionar mejor. Se están salvando vidas para empezar, pero además el engranaje del Estado puede funcionar mejor y los tiempos de reacción y las posibilidades de ejecutar políticas en el terreno, políticas desde el Estado, cambian, ¿no? Es decir, cuando hay menos balazos en las calles, se puede trabajar de otra manera en las calles. Pero hace falta hacerlo. Y yo no veo que el Estado lo esté haciendo. De nuevo, yo no veo que se aproveche ninguna reducción de homicidios para generar nuevas políticas, nuevas dinámicas en los territorios y sobre todo, efectivamente, el control de las pandillas no me parece que se haya alterado. Eso es gravísimo. ¿Ustedes qué es lo que miran en la calle? Porque, una vez más, nosotros vemos las cifras de repente en el periódico y sí, nos alegramos de que hayan menos homicidios, etcétera, pero el hecho de que José Luis diga
que el control de las pandillas sobre territorios no ha sido debilitado me parece clave y grave. Yo creo que, aparte de que la realidad está mutando cada día, porque algo que sí hay que admitir es que este gobierno tomó una decisión con respecto a la política de seguridad, qué hacer con las pandillas, porque hemos visto básicamente que hay más redadas, se están endureciendo los controles en las prisiones, se está promoviendo básicamente, creo yo, o sugiriendo básicamente a las autoridades que se defiendan abiertamente, básicamente para enfrentar a los pandilleros, pero yo creo que en lugar de alentar esos discursos que incendian a la gente, yo creo que se debería de promover un debate frío sobre el fenómeno, básicamente, tratar de entender por qué un niño quiere ser pandillero, tratar de llegar a ese niño que deja la escuela o que está en una comunidad que quiere ser pandillero y que vea y que mira digamos, como una especie de futuro próximo y que mira como un valor integrarse a un grupo criminal. Entonces yo creo que hace falta una reflexión más fría sobre el fenómeno y que nuestras autoridades, que son las que toman decisiones con respecto a políticas de seguridad, hagan estudios, debatan los estudios, nos muestren los estudios y tomen decisiones a partir de esos estudios. Pero no se ve nada de eso. O sea, yo creo que hace un par de meses yo entrevistaba a Rubén Zamora y él decía, lo que pasa es que en los partidos políticos, en los grandes tomadores de decisiones, lo que existe es un vacío intelectual. O sea, no hay reflexión sobre los fenómenos que nos están afectando. Yo creo que en ese sentido la sociedad está huérfana de políticos responsables. Y en este caso, como vemos que, o sea, lo que tú dices, ¿qué vemos en las calles? Yo en la calle respiro la misma inseguridad que respiraba hace 10 años, o sea, en el sentido de que no me siento más seguro, o sea, eso es algo que es difícil de soportar. Y yo creo que el discurso que estamos viendo y que vamos a ver de cara aquí a las elecciones es, que vamos bien, que vamos por buen camino. O sea, lo que pasa es que, además, ahora estás hablando de que la situación es insoportable. Hay temas de los que no se habla que indican hasta qué punto el Estado vive en negación. El desplazamiento forzado, el fenómeno de los refugiados, la cantidad de gente que está saliendo del país ya no buscando llegar a Estados Unidos, o sea, como el fenómeno migratorio tradicional, ¿no? Buscando, sino familias enteras que están saliendo del país y que se están asentando en Belice, en el sur de México. La crisis en las escuelas, por ejemplo, o sea, el referente principal en las escuelas ya no son los maestros, es el líder pandillero que está dentro. O sea, entonces, en las escuelas se están transformando las cosas. Mientras sigamos negando realidades complejas. Yo recuerdo y siempre cito el informe de desarrollo humano de PNUD de 2013, han pasado 4 años. Ese informe ya hablaba y alertaba de una realidad nueva, que es relativamente nueva, digamos, pero que es que los pandilleros empiezan a convertirse en muchísimas comunidades, lo han sido siempre en cierto modo, pero ahora más, en figuras de éxito, ¿no? en referentes que hacen que adolescentes, jóvenes, sin ver otras perspectivas, en algunos casos por presión, pero en otros simplemente por análisis de su esquema de futuro, deciden entrar en las pandillas. Mientras no alteres eso, en realidad, y mientras no aceptes eso y trabajes sobre eso, y generes oportunidades y generes una perspectiva de esperanza para la población, de esperanza de que va a haber solución, en realidad estás perdiendo la batalla. Y ya digo, el hecho de que este gobierno, a diferencia del hondureño, se niegue a aceptar que hay un problema de refugiados en Centroamérica ahora mismo generado por la violencia, familias enteras que se están desplazando internamente y que ya incluso salen del país y que ni siquiera están pensando, insisto, en llegar a un lugar para rehacer su vida, están simple y llanamente huyendo. Mientras no lo aceptes, mientras no trabajes con ACNUR, y este gobierno se niega a que instituciones internacionales hablen de este fenómeno, por ejemplo, estás negando el alcance del problema. Yo creo que eso es gravísimo y eso efectivamente es otra manera de ilustrar la irresponsabilidad. Ahora, Sergio, el diputado Ernesto Mason está dando declaraciones y, citado por elsalvador.com, dice que no se debe satanizar el diálogo con las pandillas y habla de facilitar la rehabilitación de delincuentes. Este es un tema que es hasta cierto punto tabú y no a mucha gente le gusta tocarlo. ¿Realmente se puede dialogar con las pandillas? Una cosa es dialogar y otra cosa es negociar.
Pues yo creo que en el día a día, diariamente, todo el mundo dialoga con pandillas. Es decir, desde las empresas que tratan de distribuir sus productos y llegar hasta el confín más controlado por la pandilla, hasta los políticos que yo creo que de cara a las elecciones ahorita van a empezar a tratar de llegar a los terrenos donde no pueden llegar, y la única forma de llegar que tienen es dialogando con las pandillas. Entonces yo creo que digamos, este falso dilema de dialogar, negociar, o este juego de palabras de qué es válido y qué no es válido, yo creo que no tiene sentido si, digamos, no nos sinceramos, y si los políticos no se sinceran y no transparentan, digamos, el motivo del diálogo, porque ellos están en constante diálogo con las pandillas a través desde los altos mandos hasta los bajos. O sea, ya el Faro ha publicado un par de videos donde aparece el ministro de Gobernación también negociando o platicando, dialogando con pandilleros. Entonces yo creo que es, digamos, más que un tabú, digamos, sí, es una hipocresía de parte de todos los políticos, de todos los que funcionarios del FMLN y que dirigentes de Arena se sentaron con las pandillas no es algo discutible, es un hecho, y es un hecho probado. Que Ernesto Mason hable de esto, hombre, no deja de ser un ejercicio de coherencia mínima y de prevención política, ¿no? Es decir, porque hay vídeos en los que él aparece básicamente negociando y dialogando con la cúpula de las tres principales pandillas, de Urbano Salvatrucha y de las dos facciones de las 18, buscando acuerdos electorales de cara a las elecciones de 2014. Entonces sería ilógico que él tomara ahora una postura de condena absoluta del diálogo, puesto que, digo, ahí están las fotografías, ¿no? Me parece que es simplemente una medida preventiva, pues, ahora que ha lanzado su candidatura o su precandidatura a la alcaldía de San Salvador. Pero, de nuevo, me parece que es esto lo hemos hablado otras veces aquí mismo. Hay múltiples formas en las que el Estado puede interactuar con grupos criminales y con jóvenes, sobre todo con jóvenes que hayan cometido delitos o no, pero que estén fuera que pertenezcan o estén relacionados con estos grupos. No todo el mundo dentro de las pandillas es igual, no todo el mundo dentro de las pandillas merece el mismo tipo de castigo, y sobre todo requiere el mismo tipo de acción por parte del Estado, y eso es algo que también expertos vienen diciendo desde hace décadas. Es decir, en la medida en la que consideramos a todos los pandilleros iguales, el Estado, la sociedad, renuncia a el enorme abanico de herramientas que tiene para acometer cada aspecto del problema de una manera diferente. Es decir, no puede ser lo mismo trabajar o cómo enfrentas a un chaval de 13 años que lleva unos meses en la pandilla, o un chaval de 15 que a alguien de 30 años que está en la cárcel. O sea, no tiene sentido que consideres que el problema es el mismo y que la acción del Estado debe ser la misma. Y hay múltiples herramientas, trabajadores sociales, interventores, que es un modelo probadísimo en Estados Unidos y en otros países, la labor de las iglesias o de incluso de los centros de reclusión en términos de reinserción. Hay países donde, dependiendo de la gravedad de tu delito o del crimen y de tu edad, es decir, en términos de perspectiva de edad, de las posibilidades de reinserción que tienes, te dan tratamientos diferenciados. Entonces hay centros penales para jóvenes, no hablo solo de menores, hablo de delincuentes o gente que paga condena, que está entre 18 y 25 años y está en centros diferentes que gente que tiene más edad. Es decir, hay miles de maneras de acometer esto de manera técnica que se están despreciando. Entonces, me parece que también centrarnos en diálogo sí, diálogo no es una simplificación absurda. Es que la pregunta no es diálogo sí, diálogo no. El punto es, hablemos de estrategias complejas, y habrá algo mejor, algunas partes de ciertas estrategias que incluyen contactos del Estado con individuos, o diálogo de actores del Estado, que no necesariamente, evidentemente, tiene que ser un político o tiene que ser un policía, no necesariamente, para prevenir más violencia, pero eso forma parte de una estrategia preventiva. Hay múltiples maneras de hacer esto con solidez técnica.
no es una cuestión de se sienta o no el Estado con la cúpula de la Mara Salvatrucha a dialogar. Ese debate, efectivamente, como planteaba Sergio, es una simplificación absurda. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de deportaciones, también del CITRAMS y el Foro Centroamericano de Periodismo que está promoviendo el Faro. Antes de irnos, sin embargo, quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Hablemos ahora de las deportaciones y cómo esto de repente podría impactar, porque intuyo, ustedes que andan en la calle una vez más y hablan con algunos de los pandilleros o con la gente que está cercana a ellos, ¿qué rol o qué tipo de prestigio puede tener una persona que viene deportada de los Estados Unidos? ¿En serio? Mira, eso es complejo. Es complejo. Bueno, primero hay que decir, las cifras de deportaciones hasta el momento no han tenido un repunte extraordinario, ¿no? Y digo, creo que es importante decir esto para que no pensemos que estamos hablando de algo que ya está sucediendo. El discurso del nuevo presidente de Estados Unidos sin duda está impactando en las comunidades, la comunidad migrante en Estados Unidos de una manera brutal, sobre todo generando muchísimo miedo, pero efectivamente está habiendo ciertas redadas y está el operativo antipandillas del que se hablaba esta semana pasada, pero bueno, hasta el momento son cosas que relativamente sucedían, ¿no? Y operativos como este ya ha habido en otras ocasiones, con 600, con 800, con 1000 detenidos, que son de todo tipo de pandillas. No estamos hablando de 1000 pandilleros de la Mara Salvatrucha, no estamos hablando de que todos sean salvadoreños, no estamos hablando de que todos sean deportados, porque muchísimos de ellos son ciudadanos estadounidenses. Eso también para ponerlo en perspectiva. Ahora, si hablamos de qué podría pasar o qué impacto podrían tener un aumento de deportaciones que incluya, insisto, que incluya, porque los deportados, la inmensa mayoría de deportados no son pandilleros ni son criminales, que esa es otra satanización interesada del gobierno de Estados Unidos. Dos de cada 10 que vienen, tienen alguna relación con algún delito, no necesariamente exacto, que sean pandilleros. Ni siquiera con delitos de sangre o con delitos graves. Lo que quiero decir es que a mí me parece que ahí también las autoridades salvadoreñas están siendo débiles a la hora de aclarar esto, ¿no? Y algo, si alguien no debería permitir que se satanice a los migrantes, en este caso a los deportados, debería ser El Salvador. Pero bueno, aun si hubiera un aumento de pandilleros deportados, habría que ver primero de dónde vienen, segundo qué edades tienen y qué trayectoria tienen. En los 90, efectivamente, las deportaciones desde la costa oeste, desde California, fueron el germen de la proliferación acá de la Mara Salvatrucha, de la 18 y de alguna otra pandilla en Centroamérica, pandillas californianas. Porque efectivamente llegaban pandilleros acá, había muchísimas pandillas, pero eran pequeñas pandillas de barrio, y llegaban pandilleros mucho más sofisticados y además con con el estilo estadounidense, y con códigos y con tatuajes y con una lógica delincuencial y organizativa que fascinó y generó brincos masivos, ¿no? La incorporación masiva de jóvenes a las pandillas. Ahora no necesariamente supondría lo mismo, para empezar, porque vendrían a territorios controlados por las pandillas acá, y además porque es poco probable o menos probable que esos deportados vengan de la costa californiana, y es mucho más probable que sean migrantes de las últimas generaciones que han estado en la costa este, y las pandillas de la costa este están más, digamos, sometidas, o los pandilleros, al menos de la Mara Salvatrucha en la costa este, todavía responden a la autoridad de El Salvador. En ese sentido, no es que llegaran líderes que van a alterar las dinámicas, llegarían sobre todo, digamos, soldados que de hecho ya dependen de liderazgos acá en El Salvador. Podrían traer algunas lógicas de acción criminal, de organización de trabajo diferentes a las que hay acá, pero habría que verlo porque, insisto, en general
los pandilleros de la costa este son gente de menor edad y todavía de menor rango, por mucho que en Washington se alarmen cada vez que evidentemente hay un acto violento. Y yo creo, José Luis, de la Mara que Salvatrucha. también es buen momento para ponerle ojo y que la opinión pública, nosotros los medios, y hagamos un debate nacional sobre también cómo se recibe al retornado o al migrante que viene deportado, porque yo entiendo que existe un programa de Cancillería y de Migración donde se le da un monitoreo a la gente que viene. Entiendo yo que vienen cerca de 300 personas cada semana o en 2 buses, y entiendo yo que hay un programa bastante básico de vamos a hacerte una entrevista, te vamos a recibir, vamos a darte un seguimiento. Entiendo yo que hay una especie de programa semilla que se le está dando, digamos, algún dinero para que el migrante que viene pueda invertir. Entiendo que es un programa piloto, pero a lo que yo iba es, creo yo que con la cantidad de gente que viene, es el momento de debatir cómo estamos atendiendo a la gente que viene y cómo le hemos atendido durante años, porque no es un mito este de que venía un avión lleno de gente y solo el Estado solo le daba un par de pupusas y una Coca-Cola y después andate a tu casa y vamos, o sea, y no sabemos qué va a pasar contigo. Y yo creo que en este momento el debate debería centrarse precisamente también en cómo recibimos a la gente, porque el canciller lo dijo, yo estuve en una conferencia de prensa, todavía no hemos registrado un ingreso masivo o un aumento considerable que pueda encendernos las luces, ¿verdad? Pero vamos a estar pendientes. Y yo creo que antes de esperar que empiece a venir más gente, deberíamos de nosotros también poner la lupa sobre a la gente que ya está viniendo, que siempre viene, que todas las semanas viene en buses y en aviones, cómo la recibimos y qué monitoreo da el Estado a esta gente. Yo creo que es un tema que debería de interesarnos. Esto es clave, José Luis, porque de repente hay mucha gente para la cual el único país que conoce o ha vivido es Estados Unidos, no es El Salvador. Sí, o sea, estamos hablando de jóvenes que migraron con sus familias, que han crecido allá, que en muchos casos su único delito es efectivamente ser indocumentados, ¿no? Y que su conexión con El Salvador y con un Salvador tan complicado como el nuestro, o sea, vivir en El Salvador es muy complicado para la inmensa mayoría de la población. Es un choque y un desafío enorme. Yo creo que nos falta coherencia cuando hablamos del hermano lejano, que es un término que se ha querido acuñar con cariño, aunque incomode a muchos de los salvadoreños que están fuera, pero cuando se habla, digamos, se da una idea romántica de la migración cuando interesa, se da una idea romántica de la lucha de los compatriotas por hacerse un futuro en otro lugar, se da una idea romántica y a veces de respeto y valiosa, digo a veces porque creo que más se reconoce poco el esfuerzo de quienes envían remesas. No se les ha recompensado con participación política, por la participación política que merecen, y ahora de repente cuando son deportados se convierten en parte de una especie de enemigo oscuro, ¿no? Me parece que hay una falta de coherencia tremenda en cómo El Salvador se relaciona con uno de sus rasgos centrales desde hace mucho tiempo, que es la migración. Somos una nación transfronteriza. Claro, okay. Con eso ya vamos a irnos a la pausa. No sé si te tenías algo más que agregar, José Luis. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos del CITRAMS y del Foro Centroamericano de Periodismo que está organizando el Faro. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Sergio, la manera en la que se fraseó, digamos, o que se planteó de los dos lados el tema de la medida cautelar del CITRAMS, para algunos no fue la más apropiada, porque por un lado, una medida que la sala emite, básicamente por cuestiones procedimentales, es decir, no se concesionó y está estudiando ese punto, se plantea del otro lado como que si los magistrados realmente lo que querían era corregir una anomalía, para hacer desigual lo que era igual. Yo creo que hay que separar dos cosas aquí en este debate que ya nos polarizó como sociedad. Aquí casi todas las semanas nos polariza algo y esta semana o la semana que pasó fue el CITRAMS. El punto de origen de aquí es la forma en que se concesionó esta obra o este proyecto.
Y yo creo que, lo hemos hablado con mis colegas en el periódico, yo creo que el punto de origen a atacar tendría que ser correspondido con la medida cautelar que hizo la Sala. Y la Sala de la Constitucional lo que ha hecho es, creo yo, una medida cautelar que no se corresponde con el origen. ¿Fue amañado o no se hizo el debido proceso para licitar o concesionar esta obra? O sea, y el punto que pelean los empresarios es: queremos apertura e igualdad de condiciones para participar de este proyecto. Entonces, la medida cautelar hubiera sido correspondida con ese tema. Pero yo creo que la medida cautelar no se está correspondiendo con lo que es. Básicamente vamos a abrir el carril para que todos la usemos y veamos qué pasa. Y nosotros vamos a dejar el espacio abierto para que las personas que están estudiando una recusación, que son los magistrados suplentes, que este es un caso, creo yo que solo 2 o 3 veces ha pasado, que los magistrados se quitan la camisa de titulares y dejan a los suplentes para que diriman si ellos tienen o no que conocer el tema. Entonces yo creo que ahí es donde está el debate. Uno, si ellos se están excusando y dándole la oportunidad a otros magistrados, a los suplentes, para que diriman este tema, tuvieron, creo yo, o sea, eso es lo que yo creo, haber dejado la puerta abierta para que ellos fueran los que decidieran antes de emitir una medida cautelar que no sabíamos la proporción de los efectos que iba a tener. O sea, al final yo creo que los efectos no fueron tan, digamos, tan amplios o no fueron tan exagerados como alguna gente esperaba, que todos íbamos a estar en una trabazón, en un caos, porque yo no respiro eso. O sea, a partir de la gente que usa el T-Trans, me han dicho, una amiga me dice, no, yo llego 5 minutos más tarde hoy, simplemente. Pero creo que sí fue, digamos, algo apresurada la forma en que la Sala de lo Constitucional emitió esta medida cautelar. Ok. José Luis, hablemos ahora del Foro Centroamericano de Periodismo. Cuéntanos un poco acerca de esto, dónde se va a realizar y a quiénes van a tener de invitados. Bueno, tenemos un plantel de más de 90 invitados internacionales. La verdad es que, como cada año, el foro va creciendo y se convierte, yo creo, que en un encuentro de ideas y de debates que para nosotros es apasionante y que espero que para el resto de la ciudadanía también lo sea. Inauguramos hoy, el foro dura toda la semana, inauguramos hoy, dura hasta el sábado, y vamos a tener, aparte de talleres, encuentros de trabajo con periodistas de todo el continente, sobre todo conferencias para tratar temas no relacionados con el periodismo, sino relacionados en general con todo lo que nos afecta a los centroamericanos y sobre todo a los salvadoreños. Entonces, esta noche a las 7 en FEPADE inauguramos con una conversación con un invitado de lujo que es Raymond Bonner. Raymond Bonner, mítico periodista que ha pasado por New York Times, New Yorker, Newsweek, The Guardian, The Economist, y que fue, junto con Alma Guillermo Prieto, la primera persona que contó al mundo la masacre del Mozote, en su caso en el New York Times. Además nos va a hablar de cómo eso impactó en su carrera, porque ahora que hablamos de acoso a los medios, la persecución que él sufrió y el acoso que sufrió después de revelar la masacre del Mozote por parte del gobierno estadounidense fue brutal. Nos va a hablar de su carrera, va a hablar de periodismo y va a hablar sobre todo de qué vio cuando se convirtió en la primera persona no de la zona en llegar al Mozote. Mañana empiezan las conferencias, esto es en FEPADE a las 7 y todo el mundo está invitado. La entrada cuesta $10, hay un montón de invitaciones ya hechas, y estudiantes de comunicaciones además entran gratis a todas nuestras actividades, con lo cual ojalá se acerquen en FEPADE a las 7 de la tarde. Mañana empieza ya el ciclo de conferencias en el Museo Marte a partir de las 5:30. Vamos a tener mañana 2 conferencias, una para hablar de la esperanza. Hablamos mucho de los problemas de la región, de los problemas del país. Vamos a hablar de cómo hablar y cómo debe contarse la esperanza en una región sin esperanza, o que de escasa esperanza, o que no habla normalmente de la esperanza. Vamos a hablar con Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense. Traemos a uno de los escritores que acaba de ser parte de esta selección de Bogotá 39, los mejores 39 escritores con menos de 40 años en América Latina. Es Emiliano Monge, mexicano, un escritor extraordinario. Va a estar Marcela Zamora y va a estar Karina Salguero Moya, periodista costarricense, fundadora de la revista cultural Rara en Guatemala. Y luego tenemos una mesa para hablar de periodismo de investigación y corrupción,
investigación sobre corrupción, donde tenemos también un plantel de lujo. Vienen Daniel Lizárraga de México, uno de los investigadores del caso de la Casa Blanca, de Peña Nieto, viene Hugo Alconada de Argentina y viene James Alberti de Brasil, algunos de los periodistas que han estado más de cerca siguiendo y denunciando corrupción en los últimos gobiernos de Brasil y de Argentina. El miércoles tenemos otra conferencia de lujo de Joe Sacco. Joe Sacco es uno de los pioneros de la novela gráfica, de no ficción, es decir, él hace reportajes en Chechenia, en Gaza, en Bosnia y los convierte luego en cómic. Va a estar dando una conferencia magistral el miércoles. Jueves vamos a hablar de el papel de los empresarios en el desarrollo de la región, con gente de ENCAE, con gente de SEN y con el empresario Fernando Poma, que por primera vez acepta sentarse en un evento del Faro y que además estará, lógicamente, respondiendo preguntas de nuestros periodistas, pero también del público en general. Eso creo que es muy inusual, que uno de los miembros de unas familias empresariales más destacadas del país se siente y acepte dialogar de manera abierta en un espacio que no controla con la ciudadanía y con los participantes en el foro, es decir, que se exponga preguntas y participe en un debate tan abierto como el que proponemos siempre en el Faro. Y luego tenemos una mesa también para hablar de los acuerdos de paz en Colombia. Y vamos a tener en esa mesa a uno de los principales negociadores de la paz en Colombia, que es Henry Acosta, probablemente el primer hombre que empezó a llevar mensajes entre el presidente Santos y la cúpula de las FARC 3 años antes de que se firmaran los acuerdos. Va a estar acá y va a participar en una mesa con con periodistas colombianos también y colombianas para hablar de este proceso y para ver qué aprendieron o qué han tratado de no emular de los procesos centroamericanos, del caso salvadoreño. Y el viernes tenemos una mesa para hablar del impacto del gobierno de Donald Trump en Centroamérica, también con invitados creo que de un nivel altísimo, como Boris Muñoz, que es editor de opinión del New York Times en español, con Óscar Chávez, a quien ya conocéis todos, y con Michael Shifter, que es el director de Diálogo Interamericano de Washington, uno de los tanques de pensamiento de Washington que más de cerca sigue la actualidad política de América Latina y de Washington con respecto a América Latina, que viene también para participar en esa mesa. Y clausuramos el sábado con un diálogo entre 2 estrellas del periodismo. Alberto Salcedo Ramos, cronista colombiano, autor de múltiples libros, uno de los cronistas con pluma más fina y más elegante del continente, y Patricio Fernández, Pato Fernández, fundador de The Clinic, que es una revista satírica de periodismo de investigación chilena, un caso único en el continente. Si no conocen The Clinic, les recomiendo verla. Y a eso se añadirán exposiciones de fotografía. El miércoles inauguramos una en el Centro Cultural de España, otras exposiciones como una que ya está inaugurada de Data Art, donde hemos juntado a periodistas y artistas para hacer expresión artística de periodismo de datos y que está en el Teatro Poma. Y el miércoles tenemos... el jueves tenemos además una proyección de un documental que es creo que otro de los momentos más importantes de la semana, que es La libertad del diablo, de Belardo González, un documental mexicano sobre víctimas, victimarios. Esta película ha arrasado con 4 premios en el Festival de Guadalajara y consiguió el premio Amnistía Internacional al mejor documental relacionado con derechos humanos en el Festival de Berlín. Es estreno en El Salvador. Esto va a ser en Cinépolis a las 8 de la noche. Como puedes ver, es una agenda topadísima. Y además vamos a estar hablando durante toda la semana de los acuerdos de paz. Vamos a tener conferencias en universidades todas las mañanas para hablar de qué hemos hecho en estos 25 años con los acuerdos de paz. Listo. Bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Sergio. José Luis, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Retomo nada más, Raymond Bonner estará entonces esta noche. Va a estar Fernando Poma el jueves, el señor Acosta, negociador de Colombia, el jueves, ¿no? Y Michael Shifter estará entonces el viernes. Excelente alineación la que van a tener. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Carlos. Ustedes quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a tus invitados. Gracias por esa interesante entrevista. Nosotros con todo el equipo de Teleprensa ya estamos listos y preparados para brindar todo lo relacionado a temas nacionales.